tenemos Daniel Bertagno, quien saludo para la cámara primero. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? El saludo con la mano, ¿no? Sí, porque me olvidé que estábamos en Sí, el tema es así, nosotros tenemos una cámara. radio, pero es radio. Ahora me hicieron acordar que teníamos la cámara. Completo. Exactamente, es una, ¿Cómo están? Es una innovación. Primero, Daniel, gracias por acompañarnos, por estar acá en nuestro programa, y vamos a tener una entrevista en la cual vamos a desarrollar muchos temas vinculados a tu persona, a tu experiencia, a la comunicación en general. Y antes de todo eso, tengo una introducción que va a leer mi compañera, la conductora, Tracia. Bueno, Daniel Bertagno en 1998 se incorporó al equipo de Tele8 Informa, fue cronista, productor y conductor, y desde 2008 es responsable de los contenidos periodísticos de Canal 8. Periodista y locutor nacional, se especializó en periodismo televisivo en el Instituto Oficial de Radio y TV de España. Además, realizó un posgrado en Management del Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino. De paso, feliz día del locutor también. Ya Gracias, el día del locutor. Gracias, saludos para todos los locutores también. Empezando, queremos saber, como vos, como gerente de noticias de Canal 8, ¿cuáles son tus funciones? Un montón. Que deben ser un montón Sí, en general, digamos. Sí, la principal, o sea, es ser el responsable de los contenidos periodísticos del canal. Esto implica las noticias a través de los espacios de los dos noticieros, los contenidos periodísticos que tiene Mar del Directo, que es otro programa que tenemos a la mañana, y también todos los programas que tenga el canal durante el fin de semana o durante los días de semana, que tengan algún contenido periodístico. O sea, la responsabilidad de todo ese contenido, la forma que lo contamos, es mía en este caso, ¿no? A partir de ahí, bueno, se desencadenan otra serie de responsabilidades, es decir, la coordinación de toda la gente que trabaja, básicamente, o sea, no es una sola persona la que piensa el contenido de los noticieros o de los programas, sino que somos muchos, que todos interactuamos, y bueno, coordinar todo lo que sean los recursos humanos, que es lo fundamental, digamos, que en cualquier producto de televisión o de radio, más la coordinación también de todo lo que sean equipamientos, es decir, uno, si se pone a pensar en el proceso de la noticia, tiene que ver con, bueno, quién la va a cubrir, qué periodista, con qué camarógrafo y en qué van en auto, y bueno, si el auto se rompió tendrán que ir en un remis. O sea, claro, sí, todos los detalles. Claro, son un montón de detalles que hacen en el fondo a la cobertura de las noticias, ¿no? Algunos nos dicen, bueno, que tiene que haber la coordinación de los vehículos o la coordinación de los equipos, las cámaras, los micrófonos, bueno, todo tiene que ver en realidad para que salga una noticia finalmente al aire, ¿no? Y después coordinar que el proceso se cumpla en forma total, es decir, ir a hacer la nota, volver, armarla, editarla, presentarla, cómo se presenta, hasta incluso qué es lo que dice cuando sale el nombre del entrevistado en un graph abajo de la entrevista. Bueno, todo este tipo de cosas que le hacemos en conjunto, porque es como un rompecabezas que se va armando. Bueno, mucho de esto tiene que ver con la responsabilidad de coordinar todo ese proceso para que salga lo más ordenado posible y que el noticiero salga al aire lo más prolijo también posible, ¿no? Sí. Y en cuanto a la selección de la información para ambos noticieros, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y la implementación también de las redes sociales para... Sí, y bueno, eso también nos va cambiando mucho, ¿eh? Es decir, cómo llegan las noticias, primero que nos enteremos nosotros, bueno, de distintas formas, o sea, hay muchas fuentes, o sea, básicamente mucha gente que llama para contarnos lo que pasa o que está viendo frente a su casa, al lado, o que está viendo algo que es un hecho para ser cubierto. Y a esto se suman las redes sociales ahora también. O sea, no solo quienes llaman por teléfono, sino quienes envían un mensaje a través del Facebook, un Twitter. Creo que cada vez también es más complejo, digamos, recibir todo eso, y es más la cantidad de cosas que llegan, ¿no? Sí, también seleccionarlo por el tema de la veracidad de la información. Claro, también eso, y también pensar que el noticiero busca principalmente aquellas noticias que le interesen a la mayoría de la gente, y en esto es donde está la selección de las noticias, ¿no? Esto lo vamos haciendo entre todos, realmente no hay una sola persona que pueda hacer esto, sino que se va construyendo. Yo siempre creo que desde que arrancamos, no sé, cerca de las 8 de la mañana, pensando cómo serán los noticieros del día, hasta que los noticieros salen al aire, cambiaron un montón. En realidad no son exactamente
como los habíamos pensado, y puede darse el caso de que no tenga absolutamente nada de lo que pensamos que iba a salir y que las noticias hayan sido otras, porque fueron transcurriendo a lo largo de la mañana o de la tarde. Y sí, también. En cuanto a la realidad mediática de la Argentina, ¿vos cómo la ves? En relación también a los encontronazos ideológicos y políticos de medios. Bueno, creo que estamos en una etapa donde los medios no dejan de estar dentro de una sociedad que tiene estas características. O sea, creo que tenemos épocas en la Argentina de más enfrentamiento y otras de más consensos o diálogos. En este momento creo que estamos muy enfrentados y muchos medios también participan de esto, ¿no? No me parece bueno, o sea, como sociedad, una época tan enfrentada, digamos, ¿no? Sí. Pero no solo por los medios, sino en general. Esto es una opinión personal, pero creo que también son épocas que se van superando y ciclos que se van transcurriendo de una forma o de otra, ¿no? Creo que en este momento hemos vivido particularmente también una pelea de tipo político, que no es solo política, sino que también muchos medios han participado de esta pelea. Creo que los medios, digamos, que se involucran en esta pelea tienen también un problema a nivel social, y bueno, veremos cómo evoluciona. Pero realmente es muy difícil analizarlo en este momento, ¿no? Creo que con el tiempo vamos a ver qué pasó y qué consecuencias tuvo esto. Viéndolo por ahí desde el lado de la información y de la actualidad que vos mencionabas, tanto de los medios como de la cobertura misma de las noticias día a día, ¿cómo crees vos que hace el canal y el noticiero en particular para destacarse y desenvolverse dentro de esta realidad con respecto a la información, al trabajo diario? Bueno, justamente no involucrándose en la pelea de tipo social, o sea, es decir, tratando de estar en el medio. O sea, uno no puede ser totalmente objetivo con lo que selecciona como noticias del día, pero sí tratar de presentarlas de una forma donde la gente pueda sacar sus conclusiones. En esto me parece que lo importante es valorizar el rol de la persona que está mirando o está escuchando algo, ¿no? Es decir, a mí particularmente una de las cosas que no me gusta es opinar mucho, porque creo que estamos en un país donde en general los argentinos somos de mucho opinar, ¿no? Opinamos del fútbol, de política, o sea, todos tenemos la solución para el problema de los equipos de fútbol, sabemos de políticas públicas, sabemos, y eso también lo vemos en los medios, ¿no? Uno como consumo de medios, o sea, evidentemente el que quiere escuchar opiniones que coincidan con uno, elige un medio que opine igual que uno. Ahora, si uno está haciendo un programa que busca llegar a la mayor cantidad de audiencia, que busca involucrar a toda la gente para que se sienta representada, creo que se tiene que poner un poco en el medio y no valorizar las cosas que pasan. Es decir, nosotros tratamos de mostrar qué pasó, pero no decir si está bien, si está mal, o qué habría que hacer para que eso no pase. Es decir, tampoco tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso en todo caso, creo que el público es el que saca su conclusión. Ahí me parece que está la fortaleza de un noticiero que básicamente no opina, sino que muestra las noticias y las presenta de una forma lo más neutral posible, ¿no? Con un espacio para la mayor cantidad de voces, ¿no? Sí. Pero es decir, los contenidos del noticiero también se eligen en función de lo que nosotros vemos en las encuestas que a la gente le preocupa más, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que vos decías antes de la fuerza de las nuevas tecnologías, ¿la ves como una carta de presentación, por así decirlo, de una persona o también de un medio? En el sentido de la fuerza que podrían adquirir como en vez de un currículum, una plataforma web. ¿Tanta importancia se le da vos como tal vez Sí, a mí me parece empleador? Que tenemos un panorama de consumo de medios muy distinto al que teníamos hace 20 años atrás, totalmente distinto, ¿no? Esto hace que la gente mire televisión y al mismo tiempo, o sea, estos son datos de la realidad, o sea, pasa acá y a nivel nacional y en un montón de lugares. Hay gran parte del público que está mirando la pantalla del televisor, está al mismo tiempo con la computadora prendida, ¿no? Y tiene un consumo simultáneo. En esto, realmente la televisión
y todavía en Argentina, y particularmente en Mar del Plata, sigue siendo un medio importantísimo, y lo que se produce es un consumo simultáneo. O sea, es decir, hay mucha gente que está haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero lo que notamos es que no deja de ver la pantalla de televisión, ¿no? Y en los segmentos más jóvenes, lo que se produce, me parece, es una búsqueda de lo que se llama on demand. O sea, de decir, bueno, yo quiero ver las noticias, en realidad miro televisión, pero lo miro a la hora que puedo y por los videos que están subidos en la página de internet, ¿no? Ahora, el consumo sigue estando, lo que van variando son las formas, ¿no? Y creo que en esto es donde también, hasta hace poco hablábamos solamente de televisión, radio, diarios, y encasillábamos todo de acuerdo a un medio. Hoy en día me parece que ya hablamos de contenidos que en algunas cosas son multiplataformas. O sea, las noticias se siguen consumiendo de distintas formas. O sea, uno la ve por televisión, otro la ve por televisión y la mira por internet al mismo tiempo, otro solo por internet. Entonces empiezan a mezclar. Ahora los contenidos siempre están presentes. O sea, las noticias van a estar presentes en distintos formatos, ¿no? Y esto nos pasa también con el teléfono. ¿Cuántas cosas hacemos ahora con el teléfono en vez de hacerla con la computadora o la PC, que ya es raro que nos compremos una PC, es algo que necesitemos mucha capacidad, ¿no? Entonces, bueno, andamos con la notebook, la tablet, el teléfono, y concentramos todo en distintos dispositivos. Ahora, posiblemente terminamos consumiendo lo mismo, lo que pasa es que en otro dispositivo y en otro formato. Eso me parece que es muy importante. Este momento en el que estamos cambiando de las costumbres, lo que sí me parece que no se deja de consumir el contenido. El contenido está presente en distintas plataformas, ¿no? Dando vuelta a la página y pasando a la comunicación en sí. En este caso, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, nosotros por ahí lo analizamos desde el lado de donde estudiamos o nos recibimos. ¿Cómo ves vos el futuro de la comunicación social, primero? Qué pregunta. Yo creo que la comunicación en estos últimos años se ha hecho cada vez más presente, como algo profesional, ¿no? Es decir, siempre ha estado presente la comunicación, solo que en algunos momentos no se tenía tan en cuenta la importancia que tenía, ¿no? A partir de, no sé, te diría, por lo menos en Argentina, los últimos 10 años, y los últimos 10 años también en Mar del Plata, se le ha empezado a dar más importancia. Tanto es así que hoy en día, estamos ya en campañas de elecciones, ¿no? Sí. O sea, cualquier candidato, por más desconocido que sea, tiene un agente de prensa, tiene alguien que se encarga de pensar en el mensaje del candidato, ¿no? Que le dice qué es lo que le conviene decir, o sea, cómo llegar a su público, cómo armar un eslogan publicitario, y esto pasa con la política, con el sindicalismo, pasa con las empresas. Es decir, yo me acuerdo de una anécdota de hace muchos años, de una empresa que tenía una crisis de comunicación y entonces no sabía cómo resolverla, ¿no? Tenía un escándalo en los medios. Y entonces la empresa se concentraba a ver qué tenía que hacer, ¿no? Entonces alguien les dijo, bueno, si usted tiene un problema legal, ¿a quién llama? A un abogado, ¿no? Bueno, si usted tiene un problema de comunicación, tiene que llamar a alguien que sepa de comunicación, no va a llamar a un contador. O sea, pero bueno, esto me parece tan tonto, yo creo que antes no estaba presente. ¿Qué queremos ejemplificar con esto? Que la comunicación se ha hecho presente y se ha profesionalizado en todos los ámbitos. Entonces, hoy, atrás de muchos mensajes que vemos, publicitarios, políticos, sindicales, atrás de la elaboración de contenidos de medios y demás, hay muchos especialistas de comunicación que están pensando sobre todo cómo contar las cosas o cómo llegar a un público determinado, ¿no? Ahí es donde me parece que la comunicación tiene un rol fundamental y yo diría, bueno, que está claro que en la comunicación de políticas públicas, del gobierno, de las ONG, o sea, campañas de bien público, en todos lados está presente la comunicación. Y esto me parece que cada vez va a ser más, o sea, cada vez va a haber más trabajo para ustedes como comunicadores, y cada vez se complejiza más también la forma en que la gente recibe los mensajes, los procesa y los elabora, ¿no?
¿ves que hay por ahí una relación entre el avance de la comunicación y las nuevas TICs, que son las tecnologías de la información? Sí, creo que sí. Y en eso también es importante pensar que tenemos distintos públicos ahora, distintas audiencias, Sí. para hablar mejor. Es decir, hay audiencias que consumen determinado tipo de contenidos, otras que consumen otro. La realidad es que se hace cada vez más complejo, ¿no? Y es también muy complejo el mensaje y lo que procesa el que recibe un determinado mensaje, ¿no? Yo creo que todavía en muchos sectores se trabaja con teorías muy antiguas de la comunicación, donde no se le da importancia a la persona que está recibiendo un mensaje. Entonces alguien piensa, bueno, sí, pongo un ejemplo que lo veo a diario, es decir, alguien piensa que si habla mucho por televisión, la gente lo va a conocer mucho. Y no es así. O que si alguien en la televisión dice algo, todos van a hacer lo que esa persona dice. Entonces yo digo tal cosa, hagamos. Y el público es mucho más inteligente de lo que mucha gente piensa. O sea, realmente la gente que recibe los mensajes los elabora y los procesa de una forma muy inteligente y reacciona muy inteligentemente. O sea, si no tenemos en cuenta eso, o sea, que el público es muy inteligente, o sea, creo que ahí están los fracasos de muchas campañas publicitarias, de comunicación, de políticas, de gobiernos, donde realmente nos están diciendo algo que no llegan a ningún lado, no entendemos de qué nos hablan, o no van a tener el efecto que esperan, ¿no? Eso es una realidad y algo muy complejo que se da en la comunicación actual. Creo que también requiere que intervengan especialistas en comunicación y que sepan de las nuevas teorías de la comunicación, ¿no? Que traten de aplicar teorías de la comunicación sacadas de la década del 60, ¿no? Y que hay que actualizarlas. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu aporte y tu paso al programa, así que vamos a una pausa y seguimos con más PDP. Bueno, un gusto. Gracias.